que llaman los años dorados. ¿Dónde te contactas con Casa Mía? Llamando al teléfono 223-430006, visitando la web que es residenciacasamía.cl o yendo directamente a Casa Mía, que queda en Normandía 1882 en la comuna de Providencia. 10:38 y leemos como siempre lo que ustedes nos escriben al hashtag Ogato, combinación clave. Atilio nos dice: lo real es que dentro de la nueva mayoría la única candidatura que tiene chance es la de Alejandro Guillé. Los demás son huevo podrido. Coco Armijo dice: le recomiendo a Ramírez que antes de hablar lea un poquito, solo un poquito más. Un poco más agresivo en su tweet, pero lo voy a dejar ahí. Claudio Guajardo dice que allá en tus casas te llenan de perdigones, incluso niños cada día. En Gualmapu también es terrorismo. M. Rojas nos pega una lámina que dice: urgente, 2 jóvenes mapuches desaparecidos en comuna Ilijún, Mapu de Ercilla, y fueron detenidos. Y sigue, no alcanzo a leer todo la lámina. Fabián dice: dígale a Ramírez que ya está por la gente como candidato a presidente, que es finalmente quien elegirá a quien gobernará. Katy B. dice: ser mapuche en la Araucanía, inmediatamente eres sujeto de sospecha. La palabra de un Paco pesa más, dice. Carlos Muñoz señala: falso, Ramírez, empresarios que quemaron autos de lujo para cobrar seguros, tiraron también panfletos. Alecita dice: hay varios puntos que debemos discutir de todo esto, creo yo. Y nos pega una lámina de otro tuitero, que es Juan Pablo Ortiz, que dice: tome asiento y lea toda la cadena de tweets. Es largo, sí, pero es una lección increíble. Luchemos todos, este país puede ser distinto. Y nos pega los twitters de una chica que se llama Nico Chiesa y que habla sobre educación, porque estudiaba en la Universidad del Mar. Claudia Liste dice, nos manda saludos, muchas gracias, aprovecha el día, está hablando con una serie de otros tuiteros y dice: hay cosas peores, espera lo que viene en el CDP. Cecilia Antiqueo dice: en vacaciones, evaluar candidatura presidencial por Frente Amplio. Yo en vacaciones evaluando adhesión a Frente Amplio, dice. Juanca Bustamante dice: oiga, ¿sabía que Max Gitral tiene un problema re grande con la universidad donde trabaja? Que lo cuente. No alcanzamos, Juanca, a preguntarle a Max. Felipe Curef dice: Piñera y el corte de entrevista a la BBC por Pinochet, y se acordaba de eso. Laura Atencio dice: abisma la facilidad con que los panelistas afirman verdades, y lo pone entre comillas, sin pruebas ni dar nombres. Y pone entre paréntesis: Joanón, caso de NG, Gitral con el caso de Putin, desilusiona. Héctor Cañulao dice: ¿de qué se extrañan? Siempre ha operado así la UDI. Karen dice: qué bueno saberlo, creí que se habían eliminado. Está hablando de las editoriales en la mañana. No salí del trabajo sin escuchar antes. Muchas gracias, Karen. Yo le decía que por horario no alcanzo, pero de vuelta de vacaciones retomamos como siempre las editoriales. Lo mismo nos preguntaba Manuel bla bla bla, y también le contestamos. Rodrigo Mundaca dice: si no lo has visto, hoy puede ser un buen momento. Ahí estaremos, y nos pega una lámina con secos, recuperar el agua para todas las comunidades y territorios. Esto a propósito de la discusión del Código de Aguas. Jorge Cortés Matos también nos preguntaba la editorial, ahí le contestamos. Boris GW nos manda saludos, muchas gracias. Juan Pablo Muñoz dice, está bromeando a Jorge Ramírez, ahí para que lea el Twitter. Ada Bruja 61 dice: deberíamos pedir perdón y devolver tierras a mapuches, eso es justicia. Víctor Arancibia dice: así que el gobierno promueve el diálogo en la Araucanía, parece que la CAM no lo sabe porque sigue quemando vehículos. Y Solo Ser nos dice: además hicieron mala interpretación de la regla, la unanimidad es solo para la libertad, no para los procesados. Parte de todo lo que nos llega es harto al hashtag Ogato, combinación clave. En la 92.9 es combinación clave. 10 de la mañana con 41 minutos. Durante todos estas semanas, en realidad, porque no son meses, estamos hablando de las últimas semanas, las primeras semanas de diciembre, después las últimas semanas de diciembre, y todo el proceso que sigue ahora, vivimos esta concentración de chicos que que rinden la PSU, después ven sus puntajes e ingresan a las distintas universidades. Todo tiene su propia estadística, todo tiene su propia dinámica. A eso se suma lo que pasa hoy día al interior de los rectores, que están distanciados por varias cosas. De hecho, uno de los temas polémicos resultó un video que grabó y se hizo viral. Esa era la idea, tirarlo o lanzarlo por las redes sociales, en las universidades estatales, apuntando al CAE y lo que significa el crédito con aval del Estado, de recursos que tiene que emplear el Estado para pasárselos a la banca por este tipo de crédito. Queremos hablar más sobre este momento, el significado de la PSU, las postulaciones, lo que muestran las cifras, el CAE también, y es por eso que nos acompaña Nicole Cisternas. Ella es directora de Política Educativa en Educación 2020. ¿Cómo estás, Nicole? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Beatriz, muchas gracias. Nicole, lo primero, y esto más en global,
¿Cuánto de Educación 2020 hay hoy día dentro del Ministerio de Educación? Y lo pregunto porque la ministra venía de la Dirección de Educación 2020. Yo sé que hoy día tiene rol como ministra, no es representante de Educación 2020, lo tengo claro, pero por eso quería preguntar por la influencia. La subsecretaria también viene de Educación 2020, que se transformó rápidamente en un referente de temas en educación. ¿Cuánto influye Educación 2020 hoy día en el Ministerio? Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Primero, si bien hay personas de Educación 2020 en el Ministerio, que son amigos nuestros, que confiamos en ellos, para nosotros la misión de Educación 2020 es clara. Nosotros somos una organización de la sociedad civil que quiere incidir por mejores políticas públicas. En ese sentido somos independientes y tenemos un rol que puede ser cuestionar el accionar del gobierno o apoyar cuando eso nos hace sentido. Y para eso nosotros tenemos un documento que se llama la hoja de ruta, que de hecho ahora estamos trabajando en la próxima hoja de ruta para los próximos años, y ese es el documento que contiene nuestras propuestas y que define lo que nosotros planteamos, defendemos, apoyamos, criticamos. Entonces sí tenemos influencias, pero como puede tener cualquier organización de sociedad civil. O sea, cuando a nosotros nos han llamado para opinar sobre algún proyecto, en general nos llaman con las otras organizaciones que están trabajando igual que nosotros. Ahí sí hemos separado aguas, pero los cariños personales siguen. Ahora, Nicole, y siguiendo un poco todo el desarrollo de la pega de Educación 2020 y cómo analiza distintos puntos. Yo mencionaba al introducir la entrevista que el tema educacional, sobre todo educación superior, se toma esta fecha. Después educación secundaria se toma marzo y así por una cuestión lógica de lo que pasa. Se toma esta fecha de la educación superior porque se rinde la PSU, porque empiezan las postulaciones, porque se saca una serie de estadísticas respecto a quién le fue mejor en la PSU, a quiénes quedaron acá, cuáles universidades valen, quiénes toman los mejores alumnos. Una discusión que es bien de déjà vu, o sea, todos los años, porque no ha cambiado la estructura, es la misma. Y uno no se puede a esta altura sorprender por las cifras que arroja, porque también son las mismas, digamos. Entonces, quiero meterme en ese tema y preguntar primero, ¿qué les parece a ustedes de Educación 2020, este viral, esta opinión que entregan a través de las redes sociales, con este video, las universidades estatales? Mira, brevemente, antes de referirme a eso, quería referirme a esto de la importancia del tema de educación superior y cómo se toma en el fondo la agenda pública. A nosotros nos pasa que compartiendo muchos de los principios de la reforma educativa, pensamos que no hay un proyecto país detrás. No ha habido un proyecto o una idea de cuál es el ciudadano que queremos formar. Y eso implica, cuando uno se pregunta cuál es el ciudadano que debemos formar, hay prioridades. Y en ese sentido las prioridades parten desde la primera infancia, desde la educación escolar hasta la educación superior. Los problemas de la educación superior, muchos de ellos son consecuencia de los problemas que están antes. O sea, los problemas que vemos en relación a la PSU, las competencias con las que llegan los estudiantes a la universidad, ya es muy tarde pensar en ajustes en ese nivel. Entonces, en primer lugar, a nosotros nos da lata, nos da rabia que educación superior se tome la agenda pública cuando vemos que, por ejemplo, más del 90% de los estudiantes vulnerables no logran los conocimientos mínimos. Entonces, eso sí nosotros hemos tratado de ponerlo fuerte, de la necesidad del fortalecimiento de la educación pública, y ahora nos alegra que se le haya puesto urgencia al proyecto de ley de nueva educación pública. ¿Que es el de la desmunicipalización? Exacto, porque pensamos que es urgente y por lo tanto hemos hecho una campaña por Twitter, hemos tratado de poner presión y mostrar la importancia de que ese tema esté en la agenda. Ahora, en relación a educación superior, nosotros pensamos que el proyecto de ley de reforma de la educación superior, que intenta considerar los diversos ámbitos que involucran, comete un error en el sentido que ha puesto demasiada importancia al tema del financiamiento. La discusión del financiamiento se ha tomado la agenda pública y especialmente el tema de la gratuidad. Compartiendo que la educación es un derecho y que en ese sentido la gratuidad es un horizonte al que debemos apuntar, es súper difícil legislar sobre gratuidad cuando tienes el caos de la educación superior. Y es lo que muestra un poco el video. O sea, quizás no son muy afortunadas las imágenes que utiliza. O las callampas. De las callampas. Sin embargo, en el fondo es lo que nosotros vemos. Hay un libertinaje en el sistema de educación superior. Tenemos universidades e institutos de educación técnica de las más diversas calidades, y para ser franco, hay muchos estudiantes que han sido estafados. Entonces, más que un sistema educativo, hace un sistema de mercado y un desorden. Entonces, cuando tratas de poner gratuidad, ¿qué pasa? Que muchas universidades, donde están los estudiantes que pueden acceder a la gratuidad, no son las universidades de mejor calidad. Entonces, nos pasa que primero nosotros sentíamos que había que ordenar la casa.
sin pensar, sin estar en contra de la gratuidad. Pero la gratuidad tiene que legislarse, tiene que ordenarse cuando tú lograste ordenar la casa, porque si no, entregas recursos del Estado a privados. Bueno, y ahí el terreno es súper complejo, porque ordenar la casa implica hacerse varias preguntas, además, que no es solamente, como fue parte de una propuesta que después el gobierno tuvo que sacar, que tenía que ver con educación superior, no es solamente poner una serie de fiscalizaciones a lo que pasa hoy día, es enfrentarse a otras preguntas, a preguntas de base, como ¿qué queremos de la educación superior? ¿La educación superior es un derecho o no? ¿Debe estar definida por reglas del mercado o no? ¿Cuál es el rol de una universidad estatal respecto al resto de las universidades? ¿Cómo se categorizan las universidades y cómo el Estado toma un manto de protección para las que están reguladas y las que no? En fin, o sea, son una serie de preguntas de base que son como guerras nucleares, porque tiene que ver con temas absolutamente ideológicos de cómo se mira el mundo. Entonces, por eso es la complejidad. No basta con poner, no sé, una serie de fiscalizaciones, no, hay un tema más profundo todavía que mirar, y en eso creo que coincido plenamente con la mirada que tienen ustedes de Educación 2020, con hacerse las preguntas originales. ¿Para qué queremos educar? ¿A quiénes queremos? ¿Cómo dialoga el país de aquí a 30 años con sus propios estudiantes? Que son temas que parece que nadie se hiciera, o si se hace esa pregunta no hay como ninguna respuesta. Y voy a ir por parte. Entonces, yendo al tema de la educación escolar, y un poco tomando esta misma raíz, hubo una intervención a propósito del Congreso del Futuro del psiquiatra, que es un reconocido mundial chileno, Claudio Naranjo, que hablaba de la educación. Y se hacía varias preguntas y con declaraciones súper duras respecto a la educación, a lo que se enseña hoy día en los colegios. Y él tocaba un punto súper sensible. Yo quiero preguntar si eso se está hoy día debatiendo en algún punto de la gran reforma a la educación escolar, que incluye, y como ya sabemos, el final de la selección, el final copago, entonces, y que eso se robó gran parte de la discusión. Después vino carrera docente, que ayuda también en la calidad respecto a cómo los profesores se preparan, pero también se robó una cantidad importante de tiempo. Ahora viene la desmunicipalización. Pero si vamos en detalle al currículum, por ejemplo, ¿se está analizando eso? Y lo pregunto por algo que decía Claudio Naranjo. Él decía, hoy día los chiquillos están como en cárceles en la educación, porque lo único que se hace, y que es verdad, es meterles conocimiento, cuando hoy día hay computadores que van a tener ese conocimiento para siempre, y no se enseña lo que es la vida, lo que son otras herramientas para desarrollarse, que es a lo que debería apuntar la educación formal. En ese sentido, ¿se están metiendo en el currículum? ¿Se hacen ese tipo de preguntas las personas que están diseñando todo esto, Nicole? Lamentablemente no. Nosotros sentimos que, compartiendo, como ya decía, los principios profundos de la reforma, en Chile se han hecho políticas de gobierno. Entonces, cada 4 años, 5 años, partimos de cero muchas veces. Y lamentablemente no ha existido esta discusión sobre cuál es la educación que queremos para el Chile del siglo XXI. Nosotros pensamos que, por ejemplo, temas como la corrupción, que se ha destapado un montón, la desafección política, tienen que ver con educación. En el fondo, la educación no es solo aprender matemática, lenguaje, la educación tiene que ver con el ciudadano que nosotros queremos construir, y la educación básicamente es para ser felices. Esa discusión está súper fuera de la escuela. Todavía, pese a que estamos justo en medio de una reforma que busca, eso no es parte de la discusión. No, porque como yo te decía, como hay políticas de gobierno y no de Estado, lo que pasa es que hay una reforma tras otra y muchas veces esas reformas se contradicen o no encajan. Entonces, por ejemplo, tenemos la Ley General de Educación, que cuando tú te lees la definición de educación que hace, habla de esta educación integral, del desarrollo artístico, intelectual, etcétera. Sin embargo, paralelo a la Ley General de Educación, tú tienes un sistema que se dice de accountability, de presión por resultados. ¿Qué quiere decir eso? Tienes un sistema de evaluación a las escuelas, que es el CIMSE, pero que ahora ha incorporado otros indicadores de desarrollo social y personal. Sin embargo, en lo que se llama la categoría de desempeño, que dice dónde queda ubicada cada escuela, cuál es la calidad de esa escuela y si es mejor o peor, el CIMSE pesa un 70%. El CIMSE es una prueba, que es una buena prueba, pero el CIMSE es una foto. Es una foto de la calidad de una escuela. Tampoco dice de cuánto cuesta educar en contextos más complejos, cuánto cuesta llevar a ese niño incluso a la escuela. Entonces tú estás evaluando toda la calidad de una escuela por lo que pasa en lenguaje o en matemáticas, sin ver todo el esfuerzo que hay detrás. Y además, esa escuela, si en 5 años consecutivos no logra remontar de manera drástica esos resultados, puede ser cerrada. Entonces, por un lado le dices a la escuela que es importante el arte, que es importante el desarrollo integral, y por otra estás con un garrote diciéndole que si no suben los niños en lenguaje y matemática, las cierras. Entonces hay visiones contradictorias en educación, y eso pasa en diversas dimensiones.
discusiones del sistema educativo. Por ejemplo, tenemos jornada completa. Es un lujo tener jornada escolar completa, porque puedes tener a los niños muchas horas, especialmente si pensamos en nuestra realidad de país con la tremenda desigualdad. Se dijo que la jornada escolar completa iba a ser para potenciar el desarrollo integral y darle más libertad a la escuela. ¿Qué pasa? También, si tienes CIMSE, las escuelas terminan entrenando a los niños para el CIMSE porque las pueden cerrar, porque hay incentivos económicos. Entonces, nuestros niños pasan 8 horas todos los días sin entenderle a un profesor. Además, nuestras clases son iguales probablemente a las que tú estuviste, a la que estuvo mi mamá, mi abuela. O sea, son clases frontales. Han hecho estudios de la cantidad de minutos que toma un niño para hablar en la sala versus lo que habla el profesor. El profesor habla cerca del 70-75% del tiempo de clase, habla el profesor, tratando de que un niño memorice. La tarea predice el desempeño. Si a mí todo el día me piden memorizar, cuando me hagan analizar, leer un artículo del diario, difícilmente yo voy a poder tener criterios o herramientas para discernir qué es verdad y qué no. Porque yo lo que aprendí era memorizar. Entonces, esa discusión central del país que queremos no está. En Chile hay un problema que es que no se hacen políticas de Estado, y otro problema grave es que cuesta demasiado generar consensos, porque está demasiado polarizada la discusión en educación y no hay esta mirada de futuro sobre el país que queremos y cuál es el modelo de desarrollo por el que vamos a optar. Ahora, no es muy auspicioso, nos quedamos con el ánimo arriba después de escuchar a Nicole. Perdona, Nicole, no tienes que ver tú en esto, tiene que ver con un análisis más real de lo que pasa y de las preguntas que estamos haciendo. Nicole Cisternas es directora de Política Educativa en Educación 2020 y estamos hablando de las últimas cifras, de la reacción, de la discusión, pero nos estamos metiendo un poquito más en profundidad para ver qué se ha avanzado en la reforma, porque efectivamente hay avances, pero ¿dónde están esos avances y qué cambios se pueden esperar? Bueno, ahí hay varios ripios. Nicole, en ese sentido y siguiendo esta misma lógica, Educación 2020, ¿cómo proyecta los próximos años? Este 2017 es un año complejo porque hay elecciones presidenciales y las elecciones presidenciales se van a tomar un poquito la agenda. Ya se sabe y todos los analistas apuntan a un gobierno que está bastante debilitado por varias cosas, por discusiones internas del propio conglomerado, porque entró a hacer reformas que desafían mucho lo que hoy día tenemos, el statu quo, y eso genera inquietudes, genera temores en la población, nadie quiere que su situación cambie, a uno le da efectivamente miedo. Entonces, todo este cuadro hace que los avances sean bien complejos de realizar, o si se avanza, como que se avanzan 2 pasos, pero se retrocede 1. ¿Cómo proyectan ustedes los próximos años? Este 2017 para ir concretando cosas, para ir ampliando estas discusiones en un tema que tú misma decías, aquí hay muchas diferencias. Es difícil hacer políticas de Estado, se hacen políticas momentáneas de gobiernos y coaliciones. Y lo que hoy día vemos es una división total por una mirada ideológica de lo que tiene que ser de fondo la educación en Chile. Entonces, ¿qué proyectan ustedes para este 2017 y los próximos años en estos temas? Mira, nosotros justamente la gran bandera de Educación 2020 durante este año va a ser nuestro Plan Nacional de Educación. O sea, nosotros estamos tratando de conversar con todos los actores y tratar de apuntar a grandes consensos en educación. Estamos convencidos que no podemos seguir pensando la educación a 4 años, sino que hay que pensarla a 30 años. Y no solo por la educación, sino porque en relación a economía, desarrollo, no podemos seguir viviendo del cobre, tenemos que dar un salto en el desarrollo. Y eso se hace pensando en serio. Lo que viene el próximo año es un año bastante difícil. Nosotros vamos a poner toda nuestra energía en apoyar lo que es la legislación en relación a la nueva educación pública. Estamos convencidos de que la educación pública no puede seguir esperando. La educación pública en Chile es una de las más minoritarias a nivel mundial. O sea, solo el 35% de los niños estudian la educación pública. Por ejemplo, en la OCDE es sobre el 80%. ¿Por qué nos importa la educación pública? No por este afán ideológico de más Estado o menos Estado. Es porque solo la educación pública puede asegurar que existan proyectos educativos transversales, plurales, que estén en lo rural, que estén donde nadie quiere estar. Y en ese sentido, eso es lo que queremos potenciar. Se viene un año difícil en relación a la discusión del proyecto de educación superior. Ahí nosotros pensamos que compartiendo esta mirada de largo plazo y la necesidad y ausencia que hay en el proyecto de una mirada de por qué la educación superior,
sí pensamos que se deberían legislar de pronto en torno a donde hay ciertos consensos. Por ejemplo, el FINALCAE, por ejemplo, en relación a la nueva institucionalidad de la educación superior. Entonces, sí han salido voces que le plantean al gobierno la necesidad de pronto de segmentar el proyecto y quizás tomar estos acuerdos. Pero nosotros pensamos que es urgente esta discusión en Chile sobre el largo plazo. Igual quiero señalar que pese a este panorama que puede sonar triste, y que hay que hacerlo, porque en educación hay que tener sentido de urgencia. El largo plazo no puede implicar, porque el niño no está aprendiendo hoy. Sin embargo, la reforma educacional sí ha puesto las bases y van a ser cambios históricos en Chile. Y ahí nosotros felicitamos enormemente lo que ha sido la ley de inclusión. Terminar con el lucro, el copago y la selección son cambios históricos en Chile, porque es verdad, tenemos la segunda educación más segregada a nivel mundial. Y la corrupción, como yo decía, todos esos temas tienen que ver con que no nos vemos, no nos conocemos. Y en segundo lugar, el sistema de desarrollo profesional docente también va a ser un cambio histórico. Tiene muchas deudas. Sin embargo, las remuneraciones de los docentes van a subir de manera considerable. Vamos a instalar un sistema de mejora continua. Ahora, lo que nos falta como sociedad y en educación es muy grave, son mayores niveles de confianza. Las escuelas viven bajo un panóptico, reguladas por todos lados, con escasa autonomía. Los profesores y los directivos han sido desprofesionalizados, tienen muy poco espacio de toma de decisiones. Necesitamos avanzar a un sistema que confíe, que regule, que vaya monitoreando y apoyando de manera gradual, pero que vaya entregando progresivamente mayores grados de autonomía y confianza. Bueno, Nicole, muchas gracias. Podríamos seguir conversando porque este tema es apasionante, pero abordamos harto de lo que pasa y también la proyección que hace Educación 2020. Nicole, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias. Nicole Cisterna es directora de Política Educativa en Educación 2020, estuvo con nosotros. Ya son las 10:59, estamos terminando el programa. Recuerden, Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, esa es su presentación. Hay actividades todas las semanas, plena independencia, departamentos de tamaños distintos con enfermera y médico residente. Casa Mía queda en Normandía 1882 en Providencia. Puedes llamar al 223-430006 o visitar la web que es residenciacasamia.cl. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos. Son las 11 en punto, nos volvemos a encontrar en otra combinación clave mañana. Chao, chao.